¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto tenerlos de nuevo por acá en su canal Pinos Good CR. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante para todos los que somos carpinteros, para todos los que somos amantes del bricolaje, para todos los que somos emprendedores. Vamos a tocar el tema de finanzas simples para carpinteros. No vamos a entrar en temas complejos, no vamos a entrar en temas tecnicismos, sino que vamos a tocar 7 consejos simples para manejar las finanzas de un pequeño taller, de un carpintero, para así ser más eficientes. Como ya saben, mi nombre es Eder, mucho gusto tenerlos por acá en su canal Pinos CR. Tiene más de 80 videos en los cuales ustedes pueden ver cómo realizar diferentes tipos de proyectos, muebles, artesanías, y tenemos este podcast que ya va por el capítulo 9 en el cual ustedes pueden apoyarse para hacer crecer más su taller. No solamente aprender a hacer las cosas, sino también aprender a venderlas, aprender a ofrecerlas, aprender a cómo manejar las redes sociales, aprender cómo manejar las inteligencias artificiales y un sinfín de cosas más. Ahora, muy importante, ¿cuál es el enemigo invisible del carpintero? ¿Cuál es nuestro enemigo invisible? Es confundir los bolsillos. El error financiero de un pequeño carpintero y de un pequeño emprendedor es que manejamos el dinero del taller y nuestro dinero personal en una única cuenta, en un único bolsillo, como un conjunto de todo. Entonces estamos mezclando lo que tal vez ingresa al taller con nuestros ingresos personales o con nuestros gastos personales y los gastos del taller. Entonces al final no sabemos qué es el taller, qué es nosotros, cuál es nuestra ganancia, cuál es nuestra pérdida, porque tenemos una mezcla y no estamos separando los bolsillos. No estamos separando nuestra empresa de nosotros. Como vuelvo y le repito, como somos artesanos, como somos emprendedores, como somos autoempleados, mezclamos todo. Entonces ese es nuestro enemigo invisible, no separar los bolsillos. Entonces les voy a brindar 7 consejos simples que ustedes pueden aplicar para evitar eso, mejorar y ser más rentables. Ahora bien, estas 7 claves financieras o estos 7 pequeños consejos son muy sencillos, los pueden aplicar ahorita en el 2025 o en el 2026 y les garantizo que mejorará mucho su negocio, harán un negocio más sólido, serán mucho más rentables y vamos con lo que son las reglas de oro, con lo mínimo que ustedes tienen que hacer. El consejo número 1 está ligado a lo que les acabo de decir, a lo que les acabo de mencionar. ¿Cuál sería el consejo número 1? La regla de la cuenta bancaria separada. Ok, esto no es negociable, esto no es que, mira, tal vez lo haré. No, eso ustedes tienen que hacerlo sí o sí y ya. No es negociable, como dicen, eso se hace y punto final. Ustedes tienen que tener una cuenta bancaria solo para el taller y una cuenta bancaria personal, donde todos los ingresos que sean del taller se van a meter a la cuenta del taller y todos mis ingresos personales quedan en mi cuenta personal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros logramos? Es saber que la luz que pagué el taller, que el agua que pagué el taller, que los insumos que pagué el taller salieron de la cuenta del taller, no salieron de mi cuenta personal. Y que el dinero que ingresó por la venta de los productos, de los muebles, de las artesanías, de los negocios que ustedes hacen con el taller, ingresan a la cuenta del taller, no ingresan a mi cuenta personal. Entonces ya tengo separado el flujo de caja y ya sé qué es qué y qué no es qué. Entonces así sabrás exactamente cuánto generó tu negocio y se darán cuenta si están siendo rentables o si están en números rojos, si están mal, si están sacando de sus ahorros para sobrellevar un negocio el cual no es rentable. Como les dije en el podcast de rentabilidad, que ustedes si no lo han visto los invito a que lo vayan a ver. Siempre es importante tener las cuentas claras, manejar todo claro. Ahora bien, vamos con el consejo número 2, la regla número 2, el salario del carpintero. Ok, págate a ti mismo. ¿Por qué págate a ti mismo? Por ejemplo, puede ser que ustedes sean como yo, un autoempleado que todo lo hace, que todo lo negocia, que todo lo vende, que todo lo fabrica, que todo es uno. Y puede hacer que yo esté viendo que está entrando plata a mi cuenta del taller y saliendo de mi cuenta del taller y está quedando algo de dinero.
pero resulta que yo no me estoy poniendo un salario a mí, no me estoy poniendo un salario a mí. O si yo soy jefe y tengo personal a cargo y yo pago las cuentas, pago el personal, pago mis ebanistas, pago mis transportes, pago mis insumos, mis cuentas, mis gastos del taller, todo, y me queda una ganancia, pero resulta que no estoy sacando salario para mí. O sea, yo estoy trabajando de gratis. ¿Será mi negocio? Sí, es mi negocio. Pero si ustedes no logran sacar un salario para ustedes, como jefes, como administradores, como dueños o como autoempleados, quiere decir que su negocio no está dejando plata. Porque esa poquita ganancia que usted está viendo, la está tomando como su salario, pero resulta que es menos que lo que le pagas al operario. Entonces quiere decir que tu negocio no es rentable. Sinceramente no están siendo rentables. Ustedes tienen que fijarse un salario mensual fijo, el cual va a salir de la cuenta del taller a tu cuenta personal. Entonces lo que quede en la cuenta del taller ya es la ganancia o tu capital de trabajo o lo que ustedes tienen para invertir. Y lo que cae en su cuenta personal ya es tu salario que usted lo usará para sus gastos de su casa, para sus consumos personales, para su vida, para las vacaciones. Pero si nosotros no estamos sacando salario para el dueño, o sea, nosotros, tu negocio no es rentable. Tienes que empezar a investigar por qué no es rentable, ver todos los otros podcasts que hay para atrás, aplicar todos los consejos y ver si logras mejorar. Porque eso no es negociable. Ustedes tienen que tener eso en cuenta. Tiene que haber un salario para todos, incluyéndote a usted, a vos. Ok, ahora vamos con el costo de la materia. Eso ya lo he hablado en otro podcast y ahorita lo voy a tocar más a fondo. El costo de la materia no es simplemente lo que a mí me cuesta la materia. O sea, si yo compro, por ejemplo, una tabla de madera, una pieza de madera que me cuesta $10, ese no es solamente el costo de la madera. Ustedes tienen que tomar en cuenta que siempre un proyecto va a generar un desperdicio de entre un 10 y un 15% a nivel mundial. Si ustedes son, digamos, bastante eficientes y tienen un flujo de trabajo y tienen un control, y tienen una forma como hacer el proceso y tienen gente con experiencia, puede ser ese su desperdicio. Pero incluso yo he llevado algunos cursos y he escuchado a algunas personas que usted tiene que considerar un 20% de desperdicio. Entonces, ¿qué significa eso? Que si a mí la tabla me costó $10, entonces tengo que multiplicarlo por un 20%. Entonces ya estamos hablando que son más o menos unos $12, considerando el desperdicio. Entonces mi costo real no son 10, es eso más el desperdicio, o sea, serían 12. Eso en número pequeño, ¿verdad? Pero si son $100, por el 20% son $120. Ese es el costo real. Entonces, cuando ustedes vayan a fijar el precio de un mueble, cuando ustedes vayan a cotizar, cuando ustedes vayan a tomar en cuenta lo que es la materia prima, que es la madera, que es lo más caro usualmente, casi siempre es lo más caro de todo, tienen que considerar ese 10, ese 15 o un 20% como desperdicio para el precio del producto. Entonces, eso ustedes, digamos, lo tienen que tomar en cuenta, digamos, como les mencioné en el podcast de optimizar un taller. El desperdicio siempre tienen que tomarlo en cuenta. No pueden simplemente, como les decía en un short que hay por ahí, que si usted tiene $100 en madera y los venden 200, tiene que reponer otra vez esos $100, pero puede hacer que esa madera yo no me cueste $100, me cueste 120 considerando el desperdicio, y si subió de precio me cueste $150. Entonces ahora de los 200 que vendí todo, tengo que sacar 150 para reponer, me quedaron $50, no $200 de ganancia. Siempre tomen en cuenta todos los factores para ser rentables. Ok, vamos a ver. Consejo número 4. El fondo de emergencia o el fondo de mantenimiento. Ok, la regla dice que uno debería de ahorrar el 5% de la ganancia o de la utilidad como un fondo de emergencia por si resulta que necesito hacer el mantenimiento, necesito reemplazar un disco de corte de una sierra, una hoja de sierra, necesito reemplazar una herramienta que se dañó, necesito cambiar una máquina que se dañó. Yo debería tener un ahorro aparte de mi cuenta personal, aparte de la cuenta del taller, en otra cuenta más, o sea, 3 cuentas de un ahorro para mantenimiento y para fondo de emergencias.
¿Qué es el fondo de emergencias? Se me jodió el taladro. No lo saco de la cuenta principal del taller, ni lo saco de mi cuenta personal bancaria. Lo saco del fondo de emergencias. Voy, compro un taladro, lo repongo, porque para eso creo un fondo de emergencias. Si lo saco del capital del taller, ya estoy dejando el taller con menos plata para trabajar. Si lo estoy pagando en mi cuenta personal, entonces pues simplemente estoy perdiendo dinero porque estoy usando mi plata personal para un negocio. Entonces ustedes tienen que tener un fondo de emergencia que por lo menos tiene que ser el 5%. Entonces si yo vendo un mueble en $100, $5 tienen que ir al fondo de emergencias. Entonces cuando yo calculo el precio del producto final, tengo que considerar que la ganancia que voy a obtener, guardar un fondo de emergencias o un fondo para mantenimiento. Entonces evite tocar su salario, evite tocar el fondo de caja chica de la empresa, maneje un fondo de emergencias. Eso es otra regla no negociable. Es algo que ustedes tienen que hacer sí o sí. Perdón. Ahora, en consejo número 5 o regla número 5, llevar un registro simple. Por ejemplo, un cuadernito, una hoja de Excel en la computadora, una hoja de Excel en el teléfono con Google Sheets o con Excel Office o lo que ustedes tengan. Y siempre, una vez a la semana, ustedes tienen que llevar un registro si no tienen contador, o aunque lo tengan, porque no sabemos si el contador pues tiene buenas o malas intenciones para nosotros, que puede pasar, ¿verdad? Llevan un registro manual, donde ustedes van a apuntar todo lo que ingresó y todo lo que salió, todo lo que ingresó a la cuenta del taller y todo lo que salió de la cuenta del taller. Como vuelvo y le repito, no doy mi cuenta personal ni tampoco la cuenta ahorro para fondo de emergencias, porque esa es una cuenta que se tiene que manejar por separado. Entonces siempre ustedes se sientan a final de mes, ven cuánto vendieron, cuánto gastaron y hacen caja y se dan cuenta si están siendo rentables o no están siendo rentables. Si después de pagar el ebanista, la luz, el agua, el teléfono, reponer la materia prima, reponer los insumos, pagarme mi salario, yo como dueño, como autoempleado, pagar las pólizas del seguro, pagar vacaciones, aguinaldos, dividendos, pagar publicidad, si pagamos publicidad. Después de sumar todos los gastos y sumar todas las entradas, ver qué es la ganancia, llevar un registro. Y de esa ganancia sabemos que el 5% lo metemos a la cuenta para el fondo de emergencias. Y así llevamos un control a mano, lo cual lo hacemos una vez a la semana. Y como les digo, lo pueden hacer en una hoja de Excel si ustedes ya son bastante diestros con la computadora o con el mismo teléfono, donde hacen sumas y restos, o lo llevan a mano, la vieja escuela, una libretita, apuntan todo. Entonces yo en esa libreta, por ejemplo, me gusta apuntar los proyectos. Donde viene un cliente, yo me llevo la libreta. Apunto medidas, apunto qué quiere, todo lo apunto. Porque ahí me queda por escrito y el cliente de aquí estoy tomando todo por escrito. Entonces, en una eventual situación donde haya alguna cuestión de que no estén conformes y todo, digo, pues aquí están todos los apuntes, son las notas que tomamos el día que negociamos y aquí estamos claros. Igual también que llevo el registrillo de lo que gasté, lo que me ingresó, lo que debo, lo que pago. Entonces, esto siempre es importante. Si se me jode la computadora y no tengo un respaldo, aquí tengo un respaldo. Si se me jode la libreta, tengo la computadora, aquí tengo un respaldo. Entonces, si lo pueden hacer en ambos lugares, mejor. Se sabe que la tecnología puede fallar. Somos muy dependientes de la tecnología y somos muy malos para cuidar la tecnología, para tener respaldos, porque no sabemos, porque no queremos aprender. Entonces, usemos los dos medios, la vieja escuela y la nueva escuela. Ok, ahora vamos con el consejo número 6, podría ser el cálculo rápido de un precio. Ok, ¿qué sería un cálculo rápido de un precio? Aunque la palabra diga rápido, muchas veces no es rápido. Lo que yo le digo a ustedes que como mínimo tienen que tomar en cuenta es, como les dije en uno de los primeros podcasts, no creo que mami es un video que hay por aparte, ¿cuánto cobrar? Usualmente, digamos, yo para las artesanías sumo el costo de la madera y lo multiplico por 10. Si mi madera vale $1, yo lo multiplico por 10, me da $10, entonces ese producto lo vendo en $10. Cuando son muebles lineales o muebles así lisos, sencillos, que no tienen ningún tipo de detalle, algo así como más sin tablero, algo muy liso, usualmente es un costo por 4 para tintes y el costo por 5 con acrílicos. ¿Qué es un acrílico?
el acabado que parece pintura, como que si yo pintara un mueble como en este color. Eso es un acrílico. Entonces por 5 o por 6 incluso puede ser. Entonces si el mueble me costó $100 la madera y lo quieren en tinte sencillo como esta mesa, ok, lo multiplico por 4 me da $400. Entonces yo cobro esta mesa en $400. Ahora si lo quieren un acrílico gris ratón muy bonito este otro, entonces lo multiplico por 6. Entonces me costó $100 la madera, lo cobro en 600. Eso es una fórmula rápida. La otra fórmula que es un poquito rápida y es un poquito más exacta sería el costo de la madera con el desperdicio. Entonces si a mí me costó la madera $10, multiplico por el 20%, entonces ya ahí son $12, más las horas de trabajo. Entonces resulta que yo le voy a meter $20 en horas de trabajo, entonces ahí tengo $32, más una tarifa que uno tenga, digamos, igual por hora, por un diseño o por una cuestión, por ejemplo, que yo diga que, ok, que no sé, por hacer una mesa yo tengo presupuestados que siempre voy a cobrar en $30, porque ese es el presupuesto para hacer esa mesa, $30 por el diseño. Entonces los $30 más los $20 del operario más los $12 de la materia me están dando $52, ok, y esos $52 lo multiplico por 2, me da $104. ¿Por qué por 2? Porque también está la luz, la renta, las herramientas, los impuestos, las vacaciones, el aguinaldo, la ganancia que tengo que obtener, el ahorro que tengo que hacer. Entonces, sumando esos 3 factores, que sería la materia prima, más el operario, más un precio fijo por un diseño que yo ya tenga, eso me da un costo aproximado. Y eso lo multiplico por 2, me daría una ganancia aceptable o rentable. Entonces yo voy a hacer un ropero, closet, walking closet, y yo sé que más o menos el diseño de ese ropero están $100, la materia de ese ropero son $400, y pues el operario lo va a pagar más o menos unos $120, unos 3 días. Entonces sumo todo y lo multiplico por 2 y ya me da como 1.300, una cosa así, ¿verdad? Entonces ya estoy dando un precio. Esas son formas rápidas de cómo calcular precios, tomando 3 factores en cuenta, conociendo los 3 factores en cuenta, o la otra fórmula, que es la que hago yo, digamos, que me ha funcionado mucho tiempo, es muebles lineales, costo por 4 en tintes y costo por 6 en acrílicos. Muebles ¿cómo le diría? Barroco, le diríamos, o coloquiales o coloniales, muebles con moldura, con curvas, con patas curvas, con molduras, con detalles, con un tallado, con cosas muy especiales, costo por 8 mínimo, costo por 7, tal vez costo por 8, porque llevan demasiado brete. Entonces así pueden sacar un precio rápido, o ustedes inventarán su fórmula. Esas son las fórmulas que yo uso, que me han funcionado durante más de 5 años y que hasta el momento pues me han permitido tener algo de rentabilidad y estar aquí con ustedes compartiendo este podcast. Ok, vamos ahora con un consejo número 7. Inversión versus gasto. ¿Por qué inversión versus gasto? Porque tenemos que tener muy en cuenta que el gasto es lo que usted consume todo. La lija, pegamento, la electricidad, el agua, la luz, el operario, las pólizas, el seguro, el mantenimiento preventivo, los ahorros, el desgaste de las máquinas, la reposición de lápices, reposición de discos. El gasto es todo. Si ustedes quieren ser 100% rentables, apunten todo lo que ustedes gastan, hasta el último tornillo, todo lo que ustedes gastan. Ahora, ¿qué es una inversión? Una inversión es cuando yo tengo un ahorro, como el fondo de emergencias, y repongo una máquina con ese fondo de emergencias para ser más rentable, porque esa máquina me va a hacer más rápido el trabajo, me va a hacer más eficiente, o tal vez no tenía un trompo, por ejemplo, que para hacer molduras industriales lo usaba con un router, y el router es más lento, cuesta más calibrarlo, es menos preciso. Entonces resulta que con el fondo de emergencias que tenía, o el fondo de ahorro de mantenimiento, lo tomé para reemplazar ese router por un trompo. Eso es una inversión. Entonces, reponer un equipo, mejorar un equipo, cambiar una sierra no es un gasto,
Si usted lo mete dentro del gasto, está equivocado, porque eso es parte de la inversión. O me compré un carro, una Toyota grandota para transportar los muebles, para dejar de estar pagando fletes, y eso salió de la ganancia que tenía el taller, más tal vez el fondo de ahorros o de algún buen negocio que me dejó mucho dinero, y en lugar de meterlo como utilidad y pasarlo a mi cuenta personal como una ganancia mía, decidí invertirlo en el taller adquiriendo un vehículo. Entonces, esos son inversiones. Reponer máquinas, comprar activos, mejorar el taller. Todo eso es una inversión, no es un gasto. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar qué son gastos y qué son inversiones para empezar a controlar nuestro flujo de caja. Entonces, la estrategia sería que el mantenimiento, digamos, el fondo de mantenimiento, lo podemos hacer o usar para reemplazar, para cambiar, para mejorar el equipo. Y lo que es una ganancia grande o un contrato grande o alguna utilidad grande que tengamos, la podemos hacer para adquirir un activo de alto valor, comprar un local, una cosa por el estilo. Entonces, convertir el dinero a un activo, eso es una inversión. Es la estrategia que ustedes tienen que seguir. Siempre controlar el gasto y con la ganancia tratar de hacer inversiones. No gastármela en un crucero, en un barco, porque tuve ganancia con este contrato que vendí 100 puertas y me hubiera dado una vuelta por el mundo. Está bien, pues si eso es lujo que tal vez alguien se pueda dar, pero lo mejor es que usted invierta, porque hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces hay que estar preparados para cuando las vacas estén flacas. Entonces ya ustedes saben a lo que me refiero con eso. No contemos los pollitos antes de nacer, es otro dicho que dicen por ahí. Ok, entonces, como conclusión y como motivación, la salud financiera es lo que nos va a mantener a flote a nosotros. Si no tenemos una salud financiera, vamos a quebrar. Por más bien que nos esté yendo en algún punto, esa curva va a bajar y vamos a ver que realmente estamos fatal, porque no tuvimos un fondo de ahorros, porque nunca cambiamos las máquinas, porque le saqué el jugo a esa sierra y la exploté hasta que ya no podía más, hasta que le reventé el motor, y nunca pensé en guardar plata para cambiar el motor a esa sierra, y toda la utilidad que me llegaba me la pasé en mi cuenta personal y me la derroché. O sea, lo que hice fue desangrar mi taller. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta eso. Son finanzas básicas, son cosas que ustedes tienen que manejar, que tienen que controlar, porque si no, van a ir mal. Entonces vamos a recapitular. Entonces, ¿cuál fue el consejo número 1 que les di? Las cuentas bancarias por separado. Mi taller de lo personal, todo por separado. Y la cuenta para mantenimiento igual, separada. Entonces, el salario del carpintero, pues no solamente el salario del carpintero, mi salario, yo como dueño, yo como administrador, yo como gerente. No puedo simplemente vivir de lo que la empresa genera, puede ser que la empresa genere, pero si yo no me estoy pagando un salario, entonces es una ganancia ficticia, eso no es plata real, porque no estoy sacando mi salario, no estoy rebajándole todo, no estoy rebajándole el costo a todo. Ok, el costo real de la materia, siempre tomen en cuenta el desperdicio. Entonces en el consejo número 3 era el costo real de la materia, el desperdicio, el 20%. Trabajen con un 20%, aunque tal vez ustedes desperdicien menos. Y oblíguese a agarrar ese 20% de desperdicio, ese montón de retalles, y convertirlos en otras cosas para ya ser 100% rentables. Agarrar esa pedacera que se va haciendo en el taller y sacar portavasos, sacar portacelulares, sacar alguna tablita pequeña o algún servilletero, llaveros, jarritas, lo que sea. En algún momento el taller está flojo, tengo mis operarios ahí y básicamente todo el mundo está lijando porque no hay nada que hacer. No, agarro el operario, el más experto en corte, y lo mando a hacer eso. Entonces soy más rentable y hago un montón de esos y los puedo utilizar como regalías, los puedo utilizar como ganchos de venta. Como les decía, no bajes el precio, sino que te dicen, no, es que sácame en $100, yo veo que es mucho, no me le puede bajar. No, mira, mi amigo, lo que puedo hacer es que te doy esta jarrita como compensación. Te queda ahí para que tomes el cafecito todas las mañanas, una jarrita muy bonita.
incluido con la compra de la cama. Entonces estoy siendo rentable porque agarré un retail, lo convertí en una jarra y lo anclé a un producto grande y lo vendí, porque al final eso era un desperdicio que tenía yo con esos productos. Los portacelulares, como les digo, entonces sean eficientes, sean rentables. El fondo de emergencias, como le dije, ¿verdad? Eso es anclado al consejo número 1, eso no es negociable. Siempre manejan un fondo de emergencias, manejan una caja pequeñita para lo que son gastos imprevistos, reposición de equipos y situaciones que se den por aparte de mi cuenta de la empresa y de mi cuenta personal. De hecho, aquí se le llama caja chica, por cierto, en Costa Rica, pero realmente eso es un fondo de emergencias. Entonces, así es como ustedes deberían de manejarlo, ¿verdad? Caja chica o fondo de emergencias. El consejo número 5 era el registro en papel, como les decía, registrar las cosas a mano, en la computadora, en el teléfono celular, pero registrar todo lo que me ingresa, todo lo que sale, hago el registro y así tengo las cuentas claras. Ok. Tener una fórmula sencilla para calcular un precio. Entonces, cuando me pidan algo, que usted tenga algún método muy sencillo que aplique a su necesidad para poder dar ese precio. Como vuelvo y le repito, el método mío es lo que me cuesta la madera por 4 para móviles lineales, tal vez un mueblecillo aéreo, una repisa, una cosa por el estilo, por 5 o 6 cuando son con acabados muy finos. Cuando son muebles finos, con mucho detalle, con mucha cosa, sofisticados o tallado, muchos detalles, curvas, molduras, 7 o 8, el costo por 7 por 8. Y las artesanías, el costo por 10. Esa es la fórmula que yo más uso y que más me funciona. Diferenciar entre un gasto y una inversión. Que ustedes tengan presente qué son gastos, qué son inversiones y de dónde saco el dinero y para dónde va el dinero, para que no hagamos mezclar eso, para que tengamos las cuentas claras, para que entendamos cómo todo funciona. Entonces, si ustedes siguen estos pequeños pasos, implementan esas reglas financieras, les garantizo que su taller va a mejorar, que ustedes van a estar mejor. De paso, no está mal llamar a la acción de que se suscriban, comenten, compartan este podcast con sus conocidos, con colegas del ámbito de artesanías, de talleres o cualquier persona, porque eso le sirve a personas que tengan emprendimientos, no solamente a una persona que tenga un taller. Para la costurera, para el que vende empanadas, a todo el mundo le puede funcionar esto. Entonces, coméntenme cuál es la primera táctica o técnica que van a implementar ahora en su taller, que no conocían, que no han hecho, cómo les va con esa táctica. Regresen en un mes y digan, mira, sí, me funcionó muy bien, gracias por decirme que tengo que separar las cuentas. Entonces es importante, o comenten otras tácticas que ustedes aplican en su taller para las otras personas que vean este podcast y que aprenden otras tácticas. Entonces, gracias por ver este video, mucho gusto y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego.